Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la tercera edición a la tercera sesión de esta segunda edición de la formación en derechos digitales del Observatorio de Derechos Digitales de Redes junto a la Universidad Católica del Uruguay. Es para nosotros un gusto contar con ustedes para esta tercera sesión y es para nosotros un gusto poder ser anfitriones de esta formación en derechos digitales. La sesión de hoy tiene que ver con protección de datos, una sesión que seguramente viene bastante esperada por muchos de ustedes. Sé que en la primera sesión, cuando me tocó moderar junto a Matías, muchas consultas iban en esta línea de qué pasaba con la protección de datos, qué pasaba con la protección de datos en la infancia, qué pasaba con los datos de cuando navegamos, los datos de que ponemos en las plataformas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Así que muchas de esas cosas vamos a estar conversando hoy. En en lo que va de esta sesión, les recordamos que, como es habitual, vamos a tener una primera parte en donde nuestra especialista de hoy va a estar exponiendo sobre el tema y después ustedes podrán ingresar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, donde nosotros iremos recolectándolas y trasladándole sus inquietudes a Marina, que es quien nos acompaña hoy. Entonces, sin más, la voy a presentar y ya le voy a dar la palabra para que comience su exposición. Hoy contamos con la presencia de Marina Meira, coordinadora de políticas públicas en la Organización de Derechos Digitales, abogada por la Universidad de Sao Paulo, con maestría en divulgación científica y cultural en la Universidad de Campinas, con investigación sobre género y protección de datos. Marina tiene una amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil, en investigación, advocacy y litigio estratégico en temas de derechos digitales, como protección de datos, violencia de género facilitada por tecnologías, regulación de plataformas digitales y protección de las infancias en línea. También ha actuado como coordinadora en la Secretaría de Políticas Digitales de la Presidencia de la República de Brasil. Es un gusto, Marina, tenerte con nosotros esta tarde aquí en la formación en derechos digitales. Ahora en adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar acá con ustedes también. Yo voy a compartir mi pantalla, que tengo una presentación aquí. Y bueno, como ya me presentó muy bien Javier, soy Marina, soy coordinadora de políticas públicas en derechos digitales. Somos una organización que está basada en Chile, pero que ya hace 20 años trabaja en toda América Latina en este tema de la intersección entre protección de datos, entre derechos digitales o derechos humanos y tecnología. Entre los temas en que trabajamos está la protección de datos. Yo hablo desde Brasil, por eso el acento que ustedes están escuchando, pero espero que puedan comprender todo lo que hablo. Y bueno, hoy entonces vamos en estos minutos, en estos primeros 50 minutos más o menos, a hablar sobre los conceptos básicos en este tema de privacidad y protección de datos, sobre los principios generales de la protección de datos, sobre la regulación del tema, siempre considerando este ámbito América Latina, sobre bases legales y derechos de la persona titular y al final vamos a hacer algunas reflexiones desde casos prácticos.
Entonces, a comprender un poco más por qué la protección de datos es importante y cómo se aplican estos temas de conceptos, de principios y de bases legales y derechos que vamos a ver juntos en estos primeros momentos de la clase. Bueno, como no tenemos tanto tiempo, ya empiezo directamente con esta parte de conceptos básicos. Entonces, muchas veces es muy común confundir y tratar privacidad y protección de datos como la misma cosa. Muchas veces de verdad están juntos, pero no son libertades que están en la misma esfera. Entonces, vamos a ver. La privacidad es un concepto mucho más antiguo. Entonces tenemos esta definición clásica de privacidad que es de 1890 de Warren y Brandeis, que dicen que sería el derecho a ser dejado en paz, o en inglés, the right to be left alone. Es decir, la privacidad sería la esfera de autonomía de una persona en la que ella puede elegir que no, lo que quiere compartir y lo que no quiere compartir con las otras personas. Entonces, lo que yo no quiero compartir con las otras personas es mi vida privada. Eso significa que ya decimos que la privacidad sería una libertad negativa. ¿Por qué? Porque es mi derecho de que lo que está en mi privacidad, la gente no llegue cerca, no entre dentro de mi privacidad. Al mismo tiempo, es un derecho individual porque la privacidad de cada persona es su propia esfera. Incluso, y este es un punto bastante importante de la privacidad, es un concepto de difícil conceptualización. ¿Por qué? Porque la privacidad es contextual. Lo que yo quiero que esté en mi vida privada, dentro de mi privacidad, no va a ser necesariamente lo mismo que una otra persona quiere que esté en su privacidad. Entonces, si pensamos en diferencias culturales o religiosas, por ejemplo, mostrar una parte de mi cuerpo puede ser una cosa que para mí no es un problema, pero para otra persona sí es un problema o una cuestión que ella prefiere que esté en su privacidad para que no vulnere su derecho. Entonces, por eso decimos que hay una delimitación contextual de la privacidad que va a cambiar a depender de qué persona estamos hablando, de quién es la persona titular de este derecho. Y también es muy importante decir, la privacidad está condicionada por la tecnología. Entonces, lo que en 1890, por ejemplo, cuando fue pensado este concepto de privacidad, este derecho a ser dejado en paz, el ejemplo clásico de Warren y Brandeis era una persona en la calle sacar una foto de dentro de tu casa. Pero hoy es muy común en algunos contextos que un amigo, por ejemplo, o alguien llegue cerca de su casa y saque una foto y la agregue a sus redes sociales. Eso, a depender del contexto, no va a ser una vulneración a su privacidad. Entonces, la idea es, la privacidad está condicionada por la tecnología y es contextual. Al mismo tiempo, al lado de la privacidad y no como la misma, no se confundiendo como el mismo concepto, tenemos la protección de datos. Y siempre que decimos protección de datos, estamos refiriéndonos a protección de datos personales, pero es un término largo, así que muchas veces no se usa el personal de datos personales, pero el concepto se refiere a protección a datos personales. Y ya vamos a ver qué sería este concepto de datos personales. Pero ¿por qué son distintos? El concepto de protección de datos personales entiende que hoy nuestros datos están por ahí, están en el mundo. Tenemos muchos actores como el Estado, como empresas, que van a manipular, que van a usar o tratar nuestros datos personales. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso no es más una cuestión solo de privacidad, los datos son necesarios incluso para muchos fines. Entonces, por eso tenemos que la protección de datos quiere establecer un flujo, reglas para que
la manera como estos datos son tratados sea positiva, sea, bueno, de acuerdo con tus derechos, todavía proteja la persona que es la titular de los datos. Entonces, la protección de datos va a establecer reglas de quién puede acceder a mis datos, con quién esta persona que está accediendo a mis datos puede compartir mis datos, por cuánto tiempo esta persona puede o no almacenarlos, cómo yo puedo saber si la persona tiene o no mis datos. Entonces, la idea, este concepto gana fuerza con los procesos de digitalización, de datificación que permiten la manipulación y el agrupamiento más rápido de la información. Y es un derecho al mismo tiempo la protección de datos individual, porque cada persona tiene sus propios datos, pero tiene un carácter colectivo distinto de la privacidad. ¿Por qué? Porque primero que normalmente las actividades de tratamiento de datos o de uso de datos son masivas. Entonces, en general, las empresas, los estados hacen esos tratamientos de datos de manera masiva, no solo en relación a los datos de una persona, pero de grupos de personas. Así también son los de riesgos. Entonces, los de riesgos de filtraciones de datos, por ejemplo, son difusos, no dicen respeto a solo una persona. Y los daños, además de afectar a una persona si tenemos algún tipo de vulneración, van a afectar también valores sociales colectivos. Entonces, el quiebre de la confianza en una institución, por ejemplo, muchas veces la igualdad, la no discriminación, o muchas veces vemos problemas relacionados a protección de datos en elecciones, por ejemplo, que pueden afectar a la democracia, o sea, a valores colectivos. Por eso tenemos que la protección de datos es un derecho positivo, es decir, para que se establezca este flujo de estas reglas para que flujan los datos al mismo tiempo individual, pero con carácter colectivo. Y la protección de datos surge como una respuesta entendiendo que hay un desequilibrio, que no está balanceada la relación entre la persona que trata los datos de alguien y el sujeto que tiene esos datos tratados, porque no hay un equilibrio de poder. La persona que tiene sus datos en sus manos puede hacer cosas con estos datos. Históricamente, este agente que manipula los datos es el Estado. Entonces tenemos en 1883 una decisión que es clásica, por decir, del Tribunal Constitucional alemán. Incluso está en la sugerencia de bibliografía traducida al español, no está en alemán, esta sentencia judicial que básicamente se creó una ley en Alemania del censo, entonces, que básicamente exigía que los datos de la población, de la ciudadanía, fueran todos puestos a disposición del Estado para que el Estado pudiera hacer el censo de la población, ¿sí? Analizar el crecimiento de la población, dónde estaba la población, sus características demográficas, sociales, y autorizaba al Estado a comparar esta información con los registros públicos existentes. Y lo que esta sentencia, este fallo del tribunal, reconoce que ahora, bueno, eso ya en 1983, con el avance de las tecnologías de procesamiento de datos, el Estado podría acabar realizando muchas inferencias sobre la población. Y la persona, la ciudadanía, no tenía más ni siquiera información sobre qué tipo de información, qué tipo de datos suyos el Estado iba a acceder. Y eso vulneraba que la autodeterminación informativa de una persona o la autodeterminación de datos, que es básicamente la idea de que las personas titulares de datos deben tener libertad para decidir sobre su información personal. Entonces, no es porque es el Estado que el Estado puede acceder a la información de la gente de cualquier manera sin que la gente tenga algún tipo de injerencia sobre eso. Así nacen estos conceptos y se fortalece el derecho a la protección de datos personales. ¿Pero qué son entonces datos personales?
Tenemos un concepto que viene de la OCDE desde 1980 y que hasta hoy es nuestro concepto principal de protección de dato personal, que sería que la información relativa a una persona física, o sea, una persona natural, ok, yo, Marina, como persona natural, si estoy hablando de una empresa, por ejemplo, no estoy hablando de un dato personal, pero mira, una persona física identificada o identificable. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería esta idea? Hay algunas informaciones que directamente van a llevar a mí. Entonces, mi huella, por ejemplo, o mi biometría facial solo es mía. Si se procesa mi rostro en una tecnología de reconocimiento facial, y mis datos están en una base de datos, van a decir, esta es Marina Meira, precisamente, persona totalmente identificable. Hay otro tipo de información que no directamente va a decir que soy yo la persona, la titular de datos en este caso, pero sí se puede desde esta información hacer con que yo sea identificada. Entonces, por ejemplo, mi nombre, Marina. Hay muchas otras Marinas en el mundo. Incluso mi nombre, uno de mis apellidos es Silva. Y Marina Silva es el nombre de una ministra, de la ministra del Medio Ambiente de Brasil. Así que no soy yo la única Marina Silva. Si busca Marina Silva en Google, seguramente no soy yo que voy a aparecer, lo que es bueno para mi privacidad, pero es una información que hace con que yo sea identificable, porque si junta la información Marina Silva, mi otro apellido que es Meira, que soy brasileña, que estoy ahora en Río de Janeiro, que la geoubicación que está en mi teléfono, registrada en mi teléfono de los últimos lugares a que yo fui en los últimos días, por ejemplo, que mi fotografía, todas estas informaciones me tornan identificable. Entonces son también mis datos personales. Este es el mismo concepto que se adoptó en la Unión Europea, en la General Data Protection Regulation, la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Vamos a hablar un poco sobre ella más adelante. Y es el mismo concepto que se adoptó en la gran mayoría de las leyes de protección de datos en América Latina también. Tenemos acá, Argentina fue el primer país de América Latina que adoptó una ley amplia de protección de datos en 1999. Chile también adoptó una, pero es bastante más limitada, por decir, y Argentina adopta este concepto en general, pero agrega también en datos personales la información referida a personas físicas o de existencia ideal, que son una figura del derecho argentino que se refiere a organizaciones, a lo que serían personas jurídicas, a empresas, a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones. Eso también está en Argentina, pero siempre con esta lógica, bajo esta lógica de características que tornan una persona identificada o identificable, determinada o determinable. ¿Ok? Esta es la lógica bajo la cual trabajamos. Entonces, para cerrar esta parte de conceptos generales, tenemos acá la parte de la cadena de agentes. Entonces, si tenemos una actividad de tratamiento de datos, así que decimos, ¿ok? Entonces, el uso se va a recoger un dato, a almacenar un dato, a compartir un dato. Todo esto es una actividad de tratamiento de datos. Tenemos los agentes de tratamiento de esos datos. Tenemos el responsable, que es el agente que va a decidir para qué los datos van a ser tratados y cómo los datos van a ser tratados. Y tenemos el encargado, que es a veces no existe esta figura, pero a veces sí, que es el agente que trata los datos en nombre del responsable. Entonces, si mis datos están almacenados, por ejemplo, yo soy una empresa y almaceno mis datos en una nube de una otra empresa, yo
doy órdenes, paso órdenes a esta segunda empresa para que almacene los datos de determinada manera. Yo soy el responsable y la empresa de la nube es la encargada. Y al mismo tiempo, en la otra punta, tenemos el titular o el sujeto de datos, la persona que tiene el dato personal, que en la GDPR de la Unión Europea se llama interesado, pero acá en las leyes de América Latina en general se usa titular o sujeto de datos. Y bueno, nuestras leyes acá tienen leyes generales o leyes amplias de protección de datos. En general están basadas en principios. No necesariamente todas las leyes de América Latina van a tener los mismos principios, pero estos son principios reconocidos por el derecho internacional, ¿ok? Y son principios que en general van a estar en todas las leyes de protección de datos. Tal vez no con esta misma redacción que estoy usando acá para explicar, pero es una lógica central muy importante de las leyes. El primer es el principio de la finalidad, que sería que la idea de que los datos tienen que ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y que no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo, o bueno, estoy en una clínica médica, soy la persona que trabaja, dueña de una clínica médica, y mis pacientes, yo hago un registro de ellos para, bueno, un registro de cadastro. Entonces, pongo sus datos personales, su nombre, su correo, su dirección, su número de celular. Si yo ah, comparto estos datos con una empresa farmacéutica para que esta empresa farmacéutica pueda vender medicamentos a mis pacientes, yo estoy vulnerando el principio de la finalidad, porque mi paciente llegó a la clínica con una expectativa de que sus datos fueran utilizados para la finalidad de estar en la clínica médica. Sí, entonces para que fuera un paciente, para que después yo pueda contactarlos sobre su consulta o sobre lo que sea, su tratamiento de salud, y no para que sean vendidos a terceros, compartidos con terceros con una empresa farmacéutica. El segundo principio que les traigo acá es el de la minimización de los datos. O sea, la idea de que los datos, la colecta, el uso de los datos, el tratamiento, hay que ser adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con los fines para que los que son tratados. O sea, en este mismo ejemplo del registro de la clínica médica, por un lado, es adecuado solicitar la dirección del paciente, ¿sí? Si después tengo que contactar a este paciente sobre un examen o algo que hablamos en la consulta, por ejemplo, es adecuado tener su dirección. Pero yo necesito preguntar su salario, por ejemplo. No me parece que sea necesario. No tiene compatibilidad con la finalidad porque yo como clínica médica estoy registrando mis pacientes. Así que no está en el mínimo necesario de datos que la persona tiene que compartir conmigo. Estamos hablando de una situación que vulnera el principio de la minimización de datos. El próximo sería el principio de la no discriminación, que sería que la idea que este principio garantiza que los datos personales no se utilicen para fines discriminatorios, ilícitos o abusivos. Entonces busca evitar que el tratamiento de datos reproduzca o agrave desigualdades sociales, económicas o culturales. Entonces, aún en este ejemplo de la clínica médica, sí, sí es lícito para mí como médica o persona que trabaja en esta clínica pedir información a mis pacientes sobre alergias o sobre medicamentos que la persona toma. Eso es totalmente razonable, es importante para el cuidado con la salud, ¿no? Pero sería discriminatorio usar estos mismos datos para negar el acceso a un tratamiento
o para cobrar más caro a pacientes que ya tienen una condición de salud, por ejemplo. El principio de la no discriminación es una garantía de que eso no ocurra. Y el último principio que quiero traer acá para ustedes es el principio de la transparencia, la garantía a los titulares de datos de información clara, precisa y fácilmente accesible sobre la realización del tratamiento y los respectivos agentes de tratamiento. O sea, necesito saber qué tipos de datos están recogiendo de mí, si estoy en una red social, por ejemplo, quién está accediendo a estos datos, qué tipo de uso se está haciendo, es hecho de estos datos. Y aquí quiero traer un gráfico, una imagen para ustedes, que es pensando en este concepto o en este principio de la transparencia. Las políticas de privacidad en general que vemos en los sitios web, en las redes sociales, en productos, servicios, no solo digitales, pero en general digitales, sí, que tratan nuestros datos en línea y que muchas veces no las leemos, ellas son transparentes de facto, de verdad. Este es un gráfico que es de 2020, entonces no necesariamente está actualizado, pero yo sigo trayendo en clases porque es una ilustración fuerte que a mí me encanta. Fue hecho por el New York Times y básicamente lo que hicieron fue, ah, cogieron las principales, bueno, políticas de privacidad de una serie de sitios web o de productos, servicios digitales. Entonces se ve acá, por ejemplo, Signal, Yahoo, Amazon, Snapchat, Netflix, Facebook, algunos que seguramente ustedes conocen, LinkedIn, Disney, hay un montón acá. Y pusieron este gráfico, entonces tienen acá arriba el Readability Score, que sería básicamente, hicieron una contabilización propia, que sería si es fácil de leer o no. Y acá abajo el tiempo para leer en total, en minutos, la política de privacidad. Entonces, vemos acá, se ve en los puntitos que no están tan fuertes, tan negros, así. Hay una comparación con clásicos de la literatura. Entonces, vemos, por ejemplo, acá abajo, el más abajo de todos, cerca del 20 minutos, tenemos el Harry Potter, el segundo libro de Harry Potter. Vemos que ninguna de estas políticas de privacidad se consideró más fácil de leer que el libro de Harry Potter. Vemos acá arriba, cerca de Walt Disney, el libro de Kant, Crítica de la razón pura. Creo que sería así el título en español, Critique of Pure Reason. Vemos que tenemos un montón de políticas de privacidad que son consideradas más difíciles de leer que Kant, que es un filósofo clásico. Esto muestra muy claramente que las políticas de privacidad no solo son muy largas, entonces vemos acá, por ejemplo, que la política de Airbnb se lleva más de casi 40 minutos para leer en total y al mismo tiempo con un lenguaje muy poco accesible. Eso significa que al final no son transparentes como deberían ser. Bueno, eso de principios. Y acá adelante, hablando un poco de regulación. Entonces, lo que pasa es, muchas veces pensamos, o hay gente que suele pensar, que regular, o sea, crear reglas para alguna materia, que eso significa que trabajar con esto, con este insumo, volvería más difícil. Pero eso no es en todo verdad. ¿Por qué es interesante regular, crear leyes de protección de datos? Y este es un movimiento que vemos en todo el mundo en los últimos 20 años, sobre todo. Porque primero, se protege derechos de los titulares de datos, ¿sí? Todos nosotros somos titulares de datos y seguro, imagino que todos ustedes quieren tener derechos, no quieren que cualquier persona, cualquier agente pueda usar como quiera sus datos personales. Por otro lado,
para incluso los agentes de tratamiento de datos. ¿Por qué es interesante establecer reglas? Para su seguridad jurídica. Entonces, si yo soy una empresa y si usar datos puede ser interesante para crear una estrategia de venta, por ejemplo, para mi producto, yo teniendo reglas, teniendo una ley que me dice lo que puedo y lo que no puedo hacer, yo puedo hacer mi actividad con seguridad jurídica y mucho más tranquilidad. Entonces, así hablamos sobre regulación. Les traigo acá un mapa que está casi 100% actualizado, que es un mapa de América Latina, de países que cuentan con leyes generales de protección de datos. Entonces vemos que la gran mayoría ya sí cuenta con leyes generales de protección de datos. Tenemos Bolivia, Guatemala, Honduras, Venezuela y Paraguay sin leyes. Lo que yo apunté que no está 100% actualizado es que Paraguay aprobó muy recién una ley de protección de datos, pero que tiene algunos últimos puntos que volvieron a votación en la primera casa, que si no estoy equivocada es el Senado. Entonces está casi 100% actualizado el mapa. Y tenemos acá también países donde sí existe la ley, pero y acá están acá con estas cositas así, que sería acá esta última leyenda, su título, que son países donde no existe una autoridad de protección de datos. ¿Y por qué son importantes también las autoridades de protección de datos? Porque son ellas que aplican las leyes de protección de datos y muchas veces crean también subnormativas o reglamentos específicos de cómo hacer las cosas que están en las leyes, porque sabemos que muchas veces las leyes tienen principios generales o derechos generales y no están tan especificadas. ¿Ok? Lo que vemos acá en América Latina es este concepto del efecto Bruselas. Bruselas es la sede de bueno, es la sede para muchas materias de la Unión Europea, es donde fue aprobada, por ejemplo, la GDPR, que sería la ley de la Unión Europea de protección de datos y muchas otras materias. Y este es un término, este efecto Bruselas, que fue acuñado por Bradford en 2012. Después, esta persona lanzó un libro en 2020 con este nombre, entonces si están interesados lo pueden buscar, pero se refiere a la idea de que la Unión Europea exporta globalmente sus normas y regulaciones, es decir, como comienza tendencias regulatorias y legales en todo el mundo. Entonces, muchas veces la Unión Europea aprueba algún tipo de ley o de reglamento y después vemos que en otras partes del mundo leyes similares son aprobadas. Por un lado, eso no es tan malo, porque por decir, como mencioné, leyes de protección de datos, claro, que estén basadas en parámetros de proporcionalidad, de derechos humanos, de protección a derechos de verdad, ellas son importantes. Pero por otro lado, también es importante pensar críticamente o reflexionar críticamente sobre eso, porque muchas veces lo que vemos es que países, sobre todo acá en América Latina, solo importan las leyes de Europa sin adaptarlas a nuestro contexto. Y nuestro contexto latinoamericano es bastante distinto del contexto europeo, ¿no? Entonces tenemos acá democracias más débiles que en Europa, instituciones más débiles, instituciones para aplicación de las leyes. Tenemos empresas en su mayoría extranjeras que trabajan con estos insumos de datos o de tecnología y que no necesariamente están interesadas en cumplir con nuestras leyes locales. Entonces, tenemos también, claro, desigualdades estructurales de una manera que la Europa no tiene. Entonces, es importante pensar sobre eso también de manera crítica. Pero bueno, la GDPR de Europa fue aprobada en 2016. Antes de eso, Europa ya tenía algunas reglas, algunos reglamentos o directivas en términos de protección de datos que también inspiraron las leyes de protección de datos que fueran aprobadas acá en América Latina antes de la GDPR. Entonces, la ley de Argentina, que es de 2000, por ejemplo, la de Uruguay, que es de 2008, la de México también 2008, y después de la GDPR vemos
muchas leyes siendo aprobadas acá de protección de datos. Entonces, por ejemplo, la ley de Brasil, que fue aprobada 2 años después de la GDPR. Bueno, estamos llegando a nuestro casi último punto acá, y después vamos al diálogo, a las preguntas. Pero, bueno, ¿qué traen las leyes de protección de datos? Las leyes de protección de datos, además de los principios generales, y sobre ellos ya hablamos un poco, las leyes traen en general bases legales. ¿Qué sería eso? Básicamente, la manera como funciona la GDPR y también nuestras leyes acá en América Latina es, ellas tienen bases legales que son justificaciones, hipótesis de fundamento jurídico que van a autorizar y legitimar una actividad de tratamiento de datos. O sea, la ley va a traer casos en los cuales se puede tratar, utilizar un dato. El consentimiento, sí, es el más común. Entonces, muchas veces cuando pensamos en protección de datos, si queremos que la persona tenga autodeterminación sobre sus propias informaciones, pensamos, bueno, entonces ella tiene que consentir, que dar su consentimiento para este tratamiento de datos. Y sí, el consentimiento es una de las bases legales más comunes y más importantes también, por decir, pero tiene algunos requisitos, por decir. Entonces, el consentimiento no es solo check así en una caja que vemos en la internet, por ejemplo. Eso no hace con que un consentimiento sea legal, sea válido. Entonces, consentimiento tiene que ser una manifestación de voluntad libre. ¿Qué significa ser libre? Significa que la persona, el titular de datos, no hay condiciones que hagan con que su elección no sea verdaderamente libre. Entonces, por ejemplo, si esta cosa de, si yo no, sin consentir, no puedo acceder a un servicio o a un producto digital, eso significa que mi consentimiento no es libre. No tengo de verdad la opción de decir no. Lo mismo el caso que quedó famoso acá en América Latina de WorldCoin, que es la empresa extranjera que llegó a América Latina que buscaba comprar la iris, el dato biométrico de ojo de la ciudadanía en troca de un pago financiero. Tampoco es un consentimiento libre, ¿sí? Porque si das tu consentimiento y ganas algo, un gano financiero, no es un consentimiento libre. También hay que ser específico, o sea, el consentimiento es otorgado para una actividad específica. Si después se usa este dato para otra finalidad, este primer consentimiento no es válido. O tampoco se puede decir, sí, doy mi consentimiento para que hagas lo que quieras con mis datos. No, esto no funciona. Hay que ser específico. Hay que ser también informado. O sea, yo como titular de datos debo conocer todas las condiciones bajo las cuales mis datos serán utilizados. ¿Ok? Con políticas de privacidad accesibles de verdad, no que sean más difíciles de comprender que Kant, que una lectura de Kant. Y hay que ser inequívoco, una manifestación de voluntad inequívoca, que sería que debe haber una manifestación clara de que se otorgó ese consentimiento. La omisión, es decir, si Marina no dice que no, que se opone al consentimiento, se entiende que ella consentió. No, no es así. Hay que tener una manifestación activa de voluntad. ¿Ok? Pero lo que pasa es, ok, el consentimiento sí es muy importante, pero si pensamos con cuidado, vemos que el consentimiento no es siempre posible en realidad. Si el consentimiento tiene que ser libre, inequívoco, informado y específico, ni siempre eso va a ser posible. Hay condiciones bajo las cuales no es posible. Entonces se empezó a pensar que, bueno, tal vez sea necesario pensar en otras bases legales, otras condiciones que aún protejan la persona titular de datos, pero que den algún tipo de,
que hagan con que la relación sea más balanceada. Entonces, las leyes de protección de datos en general tienen otras bases legales. Entonces, traigo acá algunas. Las bases van a cambiar a depender de la ley. Y bueno, no tenemos tiempo sí, y yo tampoco tengo detalles sobre todas las leyes de América Latina, pero la protección a la vida es en general una base legal. Entonces, vamos a pensar, si yo llego a un hospital, por ejemplo, inconsciente, y el hospital llama al otro hospital que tiene mis datos médicos para pedir que ellos comparten con ellos mis datos médicos para saber qué tipo de tratamiento que puedan hacer conmigo en términos de salud. ¿Sí? Esto es muy importante porque, bueno, si no, es una cuestión de salud, de protección a mi vida, pero yo estoy inconsciente, no puedo otorgar mi consentimiento. Entonces, esta es una base legal. Otra es la ejecución de políticas públicas. Entonces, las políticas públicas, sabemos que las políticas públicas basadas en datos son más eficaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con políticas públicas y quiero identificar qué región de una ciudad o de un departamento necesita más escuelas, es importante saber quiénes son los niños que no están en escuelas y cuál es la dirección de estos niños. Entonces, al final, vemos que para ejecutar políticas públicas y para la ejecución de políticas públicas se usa datos personales y si esas políticas públicas al final van a proteger los sujetos o van a estar en el interés de los sujetos, como sería crear escuelas, por ejemplo, también es una base legal posible. Y el último ejemplo que traigo es del interés legítimo del responsable, o sea, de la gente que va a tratar los datos, que va a utilizar los datos. Entonces, es una base legal que si hay un equilibrio adecuado entre el interés del responsable y el interés del titular, se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa y yo necesito los datos de residencia de mis empleados para calcular un valor para pagar su vale de transporte. Entonces, un valor económico para que puedan tomar el metro o el transporte para llegar a la empresa. Aquí no podemos usar el consentimiento porque es una relación laboral. Entonces, el consentimiento no es libre. Sí, no hay una horizontalidad entre el empleado y el empleador. Entonces, no hablamos de manifestación de voluntad libre, pero sí, en este caso, hay un interés legítimo de la persona que está tratando los datos, que sería la persona que quiere pagar el vale de transporte, y de la persona que va a recibirlo también como empleado. Pasamos adelante. Gracias por el aviso del tiempo, ya estamos casi. Bueno, hablando un poquito de derechos del titular. Las leyes también en general van a traer derechos y tenemos los derechos ARCO, es como un acrónimo que usamos para facilitar la comprensión. Sí, en general está presente en todas las leyes de protección de datos. No significa que sean los únicos, pero son un punto común en las leyes de protección de datos, que serían ¿qué? El derecho de acceso, entonces el derecho del titular de datos a dirigirse al responsable del tratamiento para conocer si están tratando o no sus datos personales y si sí están tratando sus datos personales, tener información básica sobre qué tipo de datos están siendo utilizados, cuáles son los fines del tratamiento, cuáles son, si estos datos están siendo compartidos con terceros, cómo están almacenados, cuáles son las características de seguridad bajo o las garantías de seguridad bajo las cuales estos datos están siendo tratados. Tenemos también el derecho de rectificación, que sería el derecho del titular a obtener la rectificación de tus datos personales que sean inexactos. Y esto es importante porque, no sé, por ejemplo, este es un terror en mi vida, hace 2 meses que recibo 1 millón de llamadas en mi celular todos los días con la gente preguntando si soy Fabio. No soy Fabio, soy Marina. Es posible que en alguna base de datos esté mi número de celular conectado con el nombre Fabio y la gente me llama insoportablemente.
es muy importante que los datos estén exactos y si no, la persona tiene el derecho a la rectificación. Y los últimos dos derechos que quiero traer son básicamente la idea de, ok, mis datos están siendo tratados, pero yo no estoy de acuerdo con ese tratamiento. Yo considero que no está de acuerdo con ninguna base legal, por ejemplo, o no está de acuerdo con ningún principio, no está de acuerdo con el principio de finalidad o de la minimización de datos. Así que no quiero más que mis datos sean utilizados, tratados por este agente. Y ahí tengo estos dos derechos. Si la base legal bajo la cual están tratando mis datos es el consentimiento, yo voy a usar mi derecho a la cancelación o a la supresión. Entonces voy a retirar, voy a cancelar mi consentimiento y mi dato no puede más ser utilizado. Si la base legal es otra que no es el consentimiento, voy a usar mi derecho de oposición. Entonces no es solo porque yo no consentí, que yo no tengo algún tipo de instrumento legal para decir que no estoy de acuerdo con el tratamiento de datos. Entonces uso el derecho a la oposición. Yo voy a finalizar con un caso práctico que quiero compartir con ustedes. Tengo otro y después ahí vemos en el diálogo si muestro el otro o no, pero es un caso sobre datos de salud. Es un caso en realidad que yo estudié en mi maestría, por eso está acá también, que es el caso de los Menstrual Apps. ¿Qué son qué? Estos aplicativos, estas aplicaciones de celular que piden información sobre el ciclo menstrual, la salud reproductiva, el estado de ánimo, de vida sexual de las mujeres en general o de las personas que tienen un ciclo menstrual. Entonces, no sé si ustedes conocen estos apps, pero dicen que va a facilitar tu vida, vas a poder controlar tu ciclo y a comprender más. Bueno, ¿qué pasa? Estos apps son populares ya hace un tiempo, al menos una década, y estas apps en Europa y en los Estados Unidos se descubrió que sin que estuviera en los términos, en las políticas de privacidad, las empresas que detenían estos apps estaban compartiendo los datos o vendiendo los datos a terceros para fines de publicidad. O sea, básicamente lo que estaba pasando es que mis datos personales estaban siendo vendidos a empresas de marketing para que ellos puedan enviar a mí la publicidad direccionada, la publicidad comportamental, con base en mis datos, con base en mi estado de humor. Así sabían en qué momento del mes, de mi ciclo menstrual, por ejemplo, yo estaba más, había más chances que yo comprara un chocolate o sabían si yo estaba embarazada y ahí podían vender a mí vitaminas específicas para estar embarazada o un coche más grande porque sabían que iba a llegar un bebé en mi vida. Eso de manera cero transparente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Solo algunas categorías, por decir, para vernos la aplicación práctica de que vimos hasta ahora. Primero, aunque yo cuando empiece en el entorno de esta aplicación, que yo otorgue mi consentimiento, esto no significa que es un consentimiento totalmente informado, porque en este caso no estaba en la política de privacidad la transferencia a terceros. Pero aún si estuviera esta transferencia de datos a tercero, a estas empresas de marketing, ¿sería razonable si pensamos en el principio de la finalidad, por ejemplo? ¿Cuál es mi expectativa como titular de datos? Es que estos datos van a estar solo en esta app para me ayudar a controlar mi ciclo menstrual, mi vida, mi salud reproductiva, sexual, y no que van a ser utilizados para vender cosas a mí, utilizando mi vulnerabilidad, ¿sí? Um, También lo mismo en relación a la no discriminación. Si saben que yo estoy embarazada y ahí van a venderme productos distintos, ¿sí? Esta es también una manera de discriminar
y de diferenciar y de profundizar muchas veces, incluso tal vez una discriminación basada en género. Entonces, este caso hace con que pensemos sobre la manera como se estructuran las empresas también. Y acá ni siquiera empecé a hablar sobre las empresas de plataformas digitales, las de redes sociales, los aplicativos, las aplicaciones de mensajería que tienen sus modelos de negocio basados en datos, pero que acaban utilizando nuestra información de manera muy poco transparente muchas veces. Y en este caso, estamos pensando incluso en categorías de datos sensibles, que serían ¿qué? Serían datos que merecen una protección reforzada porque son datos que llevan muy fácilmente a la discriminación o a la violación de derechos, como son los datos de salud, los datos de origen étnico o racial, los datos biométricos. Bueno, eso es. Yo voy a parar por acá porque sé que tenemos un montón para hablar. Déjame stop share mi pantalla y eso, estamos abiertos al diálogo. Eh, Muy bien, Marina. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por tu exposición. Muy clara, muy interesante, muchísimas cosas para conversar. Así que mientras vamos dando un tiempo más para que los participantes vayan poniendo sus preguntas, yo voy a arrancar con algunas que me fui anotando a medida de que ibas avanzando con tu exposición, algunas que también ya fueron apareciendo en el chat. Bien, voy a ir como al principio de tu exposición. Comentabas esto de que efectivamente lo que entendemos por privacidad tiene mucho que ver a veces con, digamos, los ecosistemas tecnológicos que vamos desarrollando y cómo vamos, de alguna manera, redefiniendo en base a esas relaciones entre la tecnología y el mundo las fronteras de lo privado y de qué entendemos por cómo separamos ese mundo entre lo público y lo privado. ¿Te parece entonces que, acá dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo entendés esa evolución, sobre todo cuando entra el derecho acá en el juego, en esto de cómo es que el derecho va, de alguna manera, tomándole la temperatura a esa evolución entre los modos de evolucionar de la tecnología y cómo vamos corriendo esa frontera de lo que antes era público a lo que ahora es privado, de lo que es privado a lo que pasa a ser más público, ¿no? Y sobre todo, si a nivel de datos te parece que, sobre todo en los últimos años y con el advenimiento de Internet y sobre todo con las tecnologías portátiles, ¿no? Eh, podemos decir que hay datos que hoy ya son públicos que hace 10 años eran privados, o sea, por ejemplo, nuestros datos de navegación o demás. Esto también atándolo un poco, porque ya ha surgido varias veces en la formación, y de hecho va a surgir más adelante, en cómo el propio espacio online es un espacio, digamos, difícil de definir en términos de las categorías tradicionales de público-privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos generando datos en el mundo online? Donde todavía no tenemos muy claro si este es un espacio público o es un espacio privado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos que ha evolucionado este modo de considerar la publicidad y la privacidad de los datos? Dale, arrancamos así entonces. Gracias, Javier. Es una muy buena pregunta y bueno, a ver, vamos, voy a empezar por, por el final. Entonces, si el espacio online, en línea, es público o privado, el espacio en línea muchas veces nos da
nos engaña. Parece que es privado, pero no es. Porque mismo si pensamos, por ejemplo, en cuentas cerradas en redes sociales en las que están solo nuestros amigos o las personas que nosotros agregamos a nuestro perfil y que sí entendemos que son cerca de nosotros, lo que pasa es que todo lo que estamos haciendo en línea se vuelve en dato y es recolectado por las empresas de tecnología. Entonces, la Internet es un espacio que pensamos muchas veces que porque estamos circulando por este espacio sin pagar, entonces pensamos que no tiene un pago económico, que no tenemos que pagar, pero eso no es verdad, porque nuestros datos están siendo recolectados. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona el modelo de negocio de las big techs o de las grandes empresas de tecnología? Todo lo que hacemos en línea va a volver en un dato. Entonces, se va a estar transformando en datos sobre lo que me interesa, lo que no me interesa, personas con quien yo tengo algún tipo de conexión, a contenidos por los cuales yo tengo interés, sean contenidos de publicidad o no de publicidad, y eso va a ser utilizado para que yo me quede en este entorno digital lo máximo de tiempo posible. Porque si yo estoy allá el máximo de tiempo posible, ¿y cómo van a mantenerme allá por el máximo de tiempo posible? Solo van a enviarme contenidos que me interesen. Es por eso que todo el tipo en general, todo el tipo de publicidad que llega a nosotros en línea son cosas que, uy, pero yo estaba hablando sobre eso con mi amiga o yo busqué en Google o en otra plataforma que sea este tipo de producto. Yo estoy interesada o yo estoy ahora en Río y me está saliendo publicidad de restaurantes en Río. Esto no es coincidencia, no es raro, es porque las empresas sí están observando lo que estamos haciendo y haciendo con que esto se vuelva en dato. Este es el proceso de datificación también, y así manteniendo nosotros el máximo de tiempo posible en sus plataformas. O sea, el espacio en línea no es un espacio privado, es un espacio público. Eso no significa, en términos de protección de datos, nuestros datos están en flujo todo el tiempo en estos entornos en línea. Eso no significa que también no sea posible crear algunos espacios de privacidad. Entonces, por ejemplo, si quiero compartir una foto de mi hijo o de mi hija, por ejemplo, esto no significa que no sea interesante compartir solo directamente con personas con quienes yo ya tengo algún nivel de confianza, o que no sea importante no la seguramente hay un término en español para eso que yo no conozco, pero la ropa específica que los niños usan para ir a sus colegios, a sus escuelas. No es una buena idea tener fotos en línea de su niño con este tipo de ropa, porque ahí se puede identificar. Uniforme. Uniforme, perfecto, como en portugués. El portuñol siempre funciona. Pero sí, entonces es importante tener también algunos tipos de cuidado para mantener su vida privada y la vida privada de las otras personas, pero importante tener eso en cuenta. Al mismo tiempo, el derecho sí evoluciona para pensar estas cuestiones. Entonces, el propio derecho, la noción de la protección de datos va surgiendo y va ganando cada vez más fuerza. Y hoy no solo tenemos leyes generales de protección de datos, pero empezamos a tener discusiones en países sobre leyes sectoriales también de protección de datos, o tenemos autoridades de protección de datos. Acá en Brasil, nuestra autoridad, por ejemplo, está haciendo una discusión importante sobre la protección de datos solo para el sector farmacéutico, por ejemplo, que tiene un montón de especificidades y cuestiones particulares. Al mismo tiempo, sabemos que siempre cuando pensamos en la regulación de tecnologías, tenemos un desafío, que es el derecho no es tan rápido como las tecnologías y no va a ser. Entonces, es siempre importante tener eso en cuenta y saber también que la regulación de temas de tecnología, incluso la protección de datos,
que no es solo la regulación que está en las leyes, pero la regulamentación que es hecha por las autoridades de protección de datos o las autoridades sectoriales es muy importante y tiene mucha fuerza porque puede ser un poco más rápida y más fácil de cambiar también de acuerdo con la evolución de las tecnologías. Bien, sí, justo aprovecho porque teníamos varias consultas en esta última línea, ¿no? De cuáles son las relaciones que existen entre las legislaciones que tú mencionabas en los distintos países de América Latina, ¿no? Y efectivamente las agencias regulatorias o las agencias como si se quiere, como de enforcement de esas mismas legislaciones o marcos, si se quiere, como de protección. Y ahí, digamos, en esa intersección, hacerte como dos grandes preguntas. La primera pregunta es si se puede hablar de algún tipo de tendencia o de orientación general en América Latina que tengan las legislaciones, ¿no? O sea, digamos, América Latina está legislando en tal o cual sentido en general, o si se pueden identificar entre algunos países algunas tendencias. Y la segunda, que van a ser como dos preguntas en una, pero hagámoslo igual, es si, digamos, justamente en esta última línea que vos comentabas recién, bueno, cuando entramos a hablar de la regulación y la fiscalización de lo que ocurre con las tecnologías, especialmente en el espacio online, ¿no? Sabemos que nos enfrentamos a una dificultad importante para poder efectivizar los modos de alguna manera, no solo de fiscalizar, sino de actuar para con, de acuerdo con las legislaciones. Si es así, a ver, lo primero es, si es así y cuán difícil es esto en los casos que conocí, digamos que tú compartías y en algunos otros que nos puedas compartir. Y segundo, si es tan difícil, ¿qué sentido tiene regular? Y no pregunto qué sentido solamente por decir dejemos de regular porque regular pierde sentido. No es esa la pregunta. La pregunta es si regular efectivamente cobra otro sentido, además de el objetivo preciso de la fiscalización, ¿no? O sea, si es como que se legisla no solamente pensando en la fiscalización, porque ya se sabe que la fiscalización es compleja, sino que también se legisla pensando en otro tipo de efectos que pueda tener esa legislación. Dale, estoy escribiendo todo acá para no, no perder. Bueno, entonces primero sobre las agencias o autoridades de protección de datos. Un punto, en general, o decimos que sería la práctica, ah, una buena práctica, por decir, desde el modelo europeo, sería tener una autoridad o una agencia reguladora para trabajar este tema de protección de datos. Esta autoridad no solo podría o podrá emitir reglamentaciones sobre la ley, porque eso es, muchas veces las leyes tienen principios generales o derechos generales o no tienen mucha claridad sobre determinados puntos, am, o incluso no mencionan sectores específicos o temas específicos, pero que sí son clave, y en este caso la autoridad puede emitir estas reglamentaciones, pero también en general estas autoridades tienen capacidad de sanción. O sea, si la ley no está siendo cumplida, la autoridad puede instaurar un procedimiento de investigación
y luego, si es el caso, de sancionamiento, que puede ser de, bueno, ahí va a depender de lo que está en el reglamento de la agencia o en la ley de protección de datos. Ah, eso no significa que, uno, que sea posible para todos los países de América Latina crear una agencia, porque crear una agencia depende de tener, bueno, presupuesto, de tener personal, depende de tener una estructura que no necesariamente todos los estados van a tener. Entonces, ese es un punto. Al mismo tiempo, es importante pensar quién va a aplicar esta ley de protección de datos. Es el judiciario. El judiciario tiene condiciones de hacerlo, tiene expertise, puede hacerlo de manera rápida, porque muchas veces las filtraciones de datos, por ejemplo, si pensamos así, pueden tener son muy rápidas, ¿no? Pasan de un día al otro y los efectos ya están súper rápidos. Entonces, no necesariamente el judiciario va a ser un agente ideal para tratar siempre de estos temas. Hay un otro punto acá que es pensar también, que es clave cuando pensamos en las agencias, que es las agencias tienen que ser independientes. Si las agencias son creadas bajo la estructura de los estados, por ejemplo, y eso pasa acá en América Latina, en muchos países, acá en Brasil mismo, por ejemplo, nuestra Autoridad de Protección de Datos ahora ya no es más parte, pero fue creada bajo la presidencia de la República. En Perú, la autoridad también está bajo el Ministerio de la Justicia, si no estoy equivocado. Si no es el Ministerio de la Justicia, seguramente es un órgano del Estado. Pero, ¿cuál es el problema? Si la agencia no es independiente o si está bajo una estructura del Estado. El Estado también puede vulnerar la protección de datos. Y en este caso, no, la agencia no tiene la capacidad o la libertad total para hacer para aplicar una sanción o buscar algún tipo de medida que haga este enforcement de la ley, esta aplicación de la ley. De hecho, Entonces, Marina, el segundo dato que tenías el segundo caso que tenías para compartirnos abordaba el tema del Estado y protección de datos, ¿verdad? sí, abordaba el tema del Estado. Sí, puedo Sí, contar un podés poquito. compartirlo tranquilamente. Sí. Dale, perfecto. Comparto un poquito del caso. Entonces, solo para cerrar la pregunta antes de llegar al caso, en términos de tendencias de las legislaciones de América Latina, nuestra tendencia en términos de leyes de protección de datos es el modelo europeo. Entonces, seguimos el modelo de la GDPR, lo que no está malo, porque es una ley que está basada en derechos humanos, que está basada en nociones de proporcionalidad y tiene estos parámetros de protección de principios generales, de finalidad, de minimización, tiene derechos de los titulares. Entonces, en general, es una tendencia positiva, por decir, si bien a este punto que mencioné, que es siempre importante pensar que Europa, nosotros no somos de Europa, entonces tenemos que adaptar las leyes a nuestro contexto. Si no vamos a tener, por ejemplo, si algún país no va a tener una agencia con presupuesto, con independencia total institucional, con personales, con expertise sobre la materia, por ejemplo, hay que pensar otros tipos de arquitecturas regulatorias para crear esta ley y su estructura de aplicación. Pero bueno, al caso, porque sí, el caso es sobre el Estado. Entonces, si pensamos, y este caso no está totalmente, no fue creado acá solo por mi cabeza, está basado en hechos reales, por decir, es un caso que pensamos. Entonces, el Estado, una persona pierde su empleo, está desempleada y solicita un beneficio de asistencia por desempleo al Estado. ¿Ok? Lo que pasa es que automáticamente, muy rápidamente, la persona tiene todos sus documentos, todo lo que necesita llevar al Estado y si no tiene más fuente de gano económico, está bajo las condiciones para esta asistencia, pero el sistema del Estado automáticamente niega el beneficio
porque detecta que en los últimos meses esa persona compró una televisión nueva. Y entonces el Estado hizo un cruce con bases de datos de bancos. Entonces los bancos enviaron al Estado, sin que la persona supiera, la información sobre sobre lo que ella gastó, su dinero en los últimos meses, y el Estado entiende que comprar esta televisión significa que la persona tiene renta suficiente, tiene ganos suficientes, salario suficiente, y que no está de verdad desempleado. Entonces, si pensamos en este caso, primero, en esta manera como están compartidas las bases de datos del banco, de los bancos al Estado. Primero, no hay transparencia, o no parece haber transparencia. No está cumplido el principio de la finalidad. Entonces la persona seguramente cuando estaba comprando una televisión o estaba otorgando sus datos o estaba haciendo su registro en determinado banco, no imaginaba que automáticamente, sin ningún tipo de decisión judicial, por algún tipo de sospecha de crimen, por ejemplo, que sus datos iban a ser compartidos con el Estado. Tampoco, acá también vemos un caso de vulneración al principio de la no discriminación, porque el dato está siendo utilizado para negar un beneficio que la persona tiene derecho, y al mismo tiempo vemos entonces si pensamos un poco qué podría la persona hacer. Entonces, en este caso, qué tipo de derecho el titular podía ejercer tras esta situación. Podría entonces pedir, solicitar por intermedio de su derecho de acceso, podría solicitar al Estado la información sobre qué tipo de datos se está tratando, como por qué está negando mi beneficio, y al mismo tiempo podría que oponerse, ejercer su derecho de oposición a este tipo de tratamiento que es abusivo, que no es lícito. Esta es un poco la idea. El Estado, hoy muchas veces pensamos, si pensamos en protección de datos, pensamos en las empresas que sí usan muchísimos datos, pero de verdad el Estado es el agente que más trata datos. El Estado tiene nuestros datos, y si esos datos van a ser cruzados sin ningún tipo de reglas, esto puede dejarnos en una situación de vigilancia, de vulneración de derechos. Tenemos algunas preguntas que van en línea del tema acá de acceso a servicios, de alguna manera como donde prácticamente que la moneda de cambio termina siendo el dato o los datos de navegación. Entonces, es como yo solamente puedo acceder a determinados servicios si, por ejemplo, consiento en que Waze o Google Maps traqueen mis datos de geolocalización, ¿no? Eh, ¿Qué pasa acá si yo, por ejemplo, no consiento a compartir mis datos y se me niega el acceso al servicio? Y acá te hago la doble pregunta. ¿Qué pasa cuando a lo que me enfrento en este caso es como el usufructo, si se quiere, como de una aplicación privada que me da un beneficio, como podría ser, por ejemplo, Waze o Google Maps, donde podríamos decir, bueno, no, no, si usted no está dispuesto a... Igual ahí que entiendo que se generan otro tipo de conflictos, ¿no? Pero ya sabrás tú explicar mejor sobre esto. ¿Y qué pasa cuando ahí el que, digamos, el que veda el acceso al servicio es el Estado? A diferencia de cuando lo es un privado, si yo no accedo a compartir mis datos. Muy buenas preguntas, y bueno, vamos a pensar juntos acá un poco a la teoría y la práctica. Bueno, si pensamos una cosa primero, y este es un punto importante,
Muchas veces cuando tenemos las políticas de privacidad o tenemos de servicio para un producto o servicio digital, al final tenemos, tú otorgas tu consentimiento, sí o no, y ahí hay la cajita para hacer el check o no. Esto no significa que la base legal que está siendo utilizada es el consentimiento, ¿ok? No necesariamente. Incluso probablemente si la manera como la gente está tratando tus datos está buena, está de acuerdo con la ley, no va a ser el consentimiento, muy probablemente. Porque si hay este todo o nada, por decir, o otorgas tu consentimiento o no usas mi servicio, no es un consentimiento libre, no hay libertad de la persona. Entonces, no es una buena aplicación de la base legal del consentimiento. Lo que muchas veces pasa en estos servicios es que se usa la base legal del interés legítimo que mencioné, que es el interés legítimo del controlador o del responsable, disculpa, controlador es en portugués, del responsable. Entonces se entiende, o muchas veces también es una base legal que yo no mencioné acá en la clase, pero que sería de la ejecución del contrato. Entonces, para que yo use este servicio es para que ellos me hagan con que yo use este servicio, ellos tienen que procesar determinados datos. Lo que pasa es, en la teoría, esto se aplicaría solo al mínimo de datos necesarios. Entonces, si para que yo utilice Waze, mi dato de geoubicación tiene que estar compartido, esto sí es verdad, ¿sí? No tiene sentido utilizar Waze si no compartes tu dato de localización, de ubicación. Esto sí, ok, sería ok utilizar esta lógica. Pero si pensamos en otros datos de mi teléfono, por ejemplo, como mi número de celular o otros datos de qué tipo de navegador yo utilizo o mi uso de otras aplicaciones, ahí ya no tenemos más esta lógica. Ya no son más datos que son necesarios para el uso de Waze. Así, no hay que mencionar, no hay que utilizar esta lógica del consentimiento, por ejemplo. Entonces, sí, sí se podría utilizar esta lógica de los datos de la base legal del interés legítimo, pero el titular tiene el derecho de oposición. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, yo quiero utilizar Waze, pero solo quiero que colecten mi dato de geoubicación, que es el mínimo necesario o el máximo necesario. En otras palabras, yo puedo, en teoría, ejercer mi derecho de oposición. La misma lógica se va a aplicar a los estados. Hay algunas leyes de protección de datos que tienen reglas diferentes para estados, cuando los estados son agentes de tratamiento de datos. La mayoría acá en América Latina no, lo que no necesariamente es bueno, porque el Estado sí es un agente que tiene mucho poder, mucha fuerza y muchos datos. Y que puede, si pensamos, por ejemplo, en un contexto de democracia débil o si pensamos en un contexto, bueno, problemático en relación al Estado de persecución a grupos minoritarios, por ejemplo, estamos pensando en un contexto de facilitación de vigilancia por este uso de datos. Pero en teoría, si pensamos en la aplicación de los principios de protección de datos, las aplicaciones o el uso de datos, sea por los actores privados, sea por actores públicos, hay que detenerse al mínimo posible y si transcede este mínimo, se puede ejercer tu derecho de oposición. Bien. Vamos, iremos un poco hacia el universo de tu primer caso, que es el universo de los datos en torno a la salud o el uso de los datos en espacios que tienen que ver con la salud
el manejo de la salud. O sea, hoy tenemos ya al alcance de la mano un buen número de dispositivos que tienen capacidad de generar y de traquear muchísimos datos biométricos, como, digamos, sobre todo los dispositivos portables, como los relojes inteligentes y otros mecanismos similares. Ni hablar ya de microchips subcutáneos o otro tipo de mecanismos de generación de datos en torno a la salud. ¿Qué es lo que pasa acá digamos, en estos ámbitos donde tendemos a pensar de que los riesgos de la generación y el manejo de esos datos suelen ser mayores a veces o tener mayor riesgo de vulnerabilidad o de vulneración para los usuarios en casos de, efectivamente, digamos, de mal utilización de estos datos? Una serie de preguntas acá con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa con la legislación? Y más allá de qué es lo que pasa con la legislación, eh, ¿cuáles son los manejos más o menos responsables por parte de los usuarios también en esto, de las aplicaciones? Y también, eh, ¿qué pasa con los profesionales de la salud en el caso de tanto el manejo como la recomendación de uso, las no recomendaciones de uso, el acceso a esos datos y demás por parte de profesionales de la salud, sobre todo en el vínculo ahora profesional de la salud y paciente, que de alguna manera esta nube de datos empieza como a transformarse como una especie de tercero en discordia entre el profesional de la salud y el paciente, y sobre todo también en otro gran espacio de debate, si se quiere, como que es en el usufructo de los datos, que tiene que ver con la capacidad de diagnóstico con mayor cantidad de datos, algoritmos y también datos de pacientes individuales para alimentar algoritmos de IA en generación de robots que puedan diagnosticar mejor, donde ahí podemos también decir, bueno, hay un bien común deseable en el horizonte y hasta dónde son esos datos personales deseables de ser compartidos para alcanzar ese bien común mayor de mayor y mejor capacidad de diagnóstico. Mucha cosa, Marina, perdón, pero andá si querés segmentando la pregunta de cómo No, vayas tranquilo. entendiendo mejor. Es, es un muy buen tema. Y bueno, vamos, primero si pensamos en datos biométricos, ¿qué son datos biométricos? Son los datos que están directamente en nuestro cuerpo. Entonces, pensamos siempre en las huellas acá, pero también la iris es dato biométrico, tu cara, tu rostro también es dato biométrico y otras informaciones como tu altura, otras informaciones relacionadas a la salud o al cuerpo El registro directamente. de la voz, ¿no? También. Registro de la voz, sí, muy bueno, muy buen ejemplo. Y bueno, ¿qué, cuál es el primer punto que hace con que el uso de este tipo de datos haya que ser distinto? No podemos cambiar estos datos, no podemos cambiar. Entonces, si mi correo electrónico y mi contraseña, por ejemplo, son objeto de una filtración de datos, ok, puedo sufrir daños, es posible, pero puedo cambiar. Voy a cambiar mi contraseña y si es necesario, incluso mi correo electrónico puedo cambiar desde aquí para cambiar. Si mi huella es objeto de una filtración de datos, no puedo cambiarla nunca. Al mismo tiempo, ella está, lo que vemos es como una banalización del uso de datos biométricos. Entonces, hoy, acá en Brasil, por ejemplo, es muy común que para adentrar a un gimnasio sea necesario poner tu huella. O a veces en algunos edificios también hay que usar tecnologías de reconocimiento facial. Esto no es interesante y no está de acuerdo con las leyes de protección de datos. Si pensamos en
en la idea en el principio de la minimización de datos, también se aplica a la idea de que si no hay un riesgo grande, si estamos hablando, por ejemplo, para adentrar a un sistema de un banco, esto es una cuestión. Hay un riesgo de fraude, es posible sí que haya y que sea necesario tener una seguridad extra, por decir que sería, por ejemplo, utilizando tu huella que va a ser tuya, muy probablemente, aunque si no fuera, si no ella no es objeto de una filtración de datos, por ejemplo. Pero para adentrar a un gimnasio, como cuál es el riesgo? Hay tanta gente que quiere fraudar un gimnasio. No parece que sea necesario, parece que es posible atingir, obtener un nivel de seguridad para que sí haya algún tipo de seguridad, que también soy yo, que voy a utilizar mi cuenta del gimnasio, por ejemplo, pero con una contraseña en números o en palabra o en otro tipo de datos. Hay incluso directivas de la Unión Europea basadas en la GDPR que dicen eso. Solo se debe utilizar datos biométricos cuando sea estrictamente necesario. Cuando utilizar otros tipos de datos no sean, no otorgue la seguridad necesaria para eso. Entonces, esto es un punto. La legislación reconoce que los datos biométricos han que estar protegidos de manera reforzada, así como los datos de salud. Entonces, las legislaciones en general, la GDPR, y si no estoy equivocada, todas las leyes de América Latina, o si no son todas, casi todas, tienen esta categoría de datos sensibles o datos de categoría especial. En la GDPR es datos de categoría especial, que serían básicamente estos datos que necesitan una protección reforzada. ¿Por qué? Porque si caen en las manos de quienes no deben estar, pueden traer riesgos adicionales de discriminación, de vulneración de derechos al titular. Entonces, el dato de salud sabemos que es bastante sensible, saber si una persona tiene una enfermedad o no, por ejemplo. El dato biométrico, lo mismo mencioné acá. Acá en la ley de Brasil, por ejemplo, de la misma manera que la GDPR, tenemos también el dato sobre su origen étnica o racial, también es un dato sensible porque también puede ser objeto de discriminación, puede hacer con que la persona sea objeto de discriminación, datos sobre la vida sexual de la persona. Entonces la ley va a traer protección reforzada. Entonces, por ejemplo, en general las leyes van a hacer que pocas bases legales, además del consentimiento, van a ser, se puede utilizar para tratar estos datos sensibles, o sea, hay hipótesis más pequeñas, una lista más pequeña de hipótesis de casos en los cuales se puede utilizar estos datos. Hay que, en general, también utilizar medidas reforzadas de seguridad de la información para tratar estos datos. ¿Ok? Entonces, estos son algunas de las medidas de la manera como la legislación reconoce que hay que sí, datos personales han que estar protegidos en general, pero hay categorías de datos personales que han que estar aún más protegidas como los datos biométricos. Y si pensamos acá en datos de salud o, por ejemplo, ¿no? que es otra categoría de datos sensibles o de datos de categoría especial de datos para alimentar algoritmos de IA o cómo pueden hacer los profesionales de salud para tratar datos de salud. Algunas autoridades de protección de datos tienen guías sobre datos de salud de manera específica. Si no estoy equivocada, la autoridad de España tiene un guía específico, la autoridad del Reino Unido también. Y acá en Brasil no tenemos, pero tenemos, no es desde la autoridad, pero tenemos un guía para el uso de datos desde la salud privada, desde el sistema privado de salud, que fue emitido por el Consejo Nacional de Salud Suplementar también, que trabaja estos temas. Entonces, vale la pena mirar si en tu país hay guías o recomendaciones específicas también sobre cómo manipular estos datos. Si no hay, es interesante, estos guías de otros países pueden servir de base. Es una manera de demostrar que estás utilizando
a la buena fe también, o tienes una buena intención de tratar bien estos datos. Ahora, el uso de datos personales y de datos de salud para entrenamiento de inteligencia artificial o para alimentación de sistemas o para investigación también muchas veces, para pensar este bien común. ¿Cuál es la recomendación general? Que estos datos sean anónimos, o sea, que sean hechos a procedimientos técnicos de seguridad de la información para que no se pueda hacer el link, para que no se pueda reconocer que este dato de salud dice respeto a yo, a Marina o a su titular. O sea, si quieren utilizar la información sobre determinada enfermedad que yo tengo y la manera como está evolucionando esta enfermedad para el bien común, ok, desde parámetros éticos de investigación o de entrenamiento de IA, por ejemplo, sí, pero que se lo haga de manera que esos datos sean anónimos, porque ahí yo no soy Marina, que tengo X enfermedad, yo soy el sujeto X que tiene esta enfermedad. Entonces, no es interesante para entrenar este sistema saber quién es el titular de datos. Entonces, es una manera de proteger a toda la gente. Incluso las leyes de protección de datos en general no se aplican a datos anónimos. Cuando se hizo cuando se está desvinculado el dato del titular por medios técnicos de hacerlo. Incluso cuando esos, digamos, cuando hay datos del titular que sí son relevantes para contextualizar el otro dato. O sea, es importante saber que, digamos, no es importante saber que Marina tiene tal nivel de azúcar en sangre, pero sí es importante saber que es una mujer de tal edad, no, digamos que tiene tales otras condiciones de salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digo, ahí hay como... Bien. Em, Voy a ir con algo que creo que venimos como conversando y eludiendo pero que no hemos abordado de lleno todavía, que es el tema, digamos, de la vulneración de los datos y la filtración de los datos como, como una especie de configuración de un nuevo espacio de riesgo, ¿no? O sea, porque creo que hay Hay bastante ya dicho en tu exposición y creo que también lo venimos comentando en otras sesiones de la formación y de hecho se va a seguir comentando de aquí en adelante en la formación, sobre todo en la sesión de la semana que viene, que es la de libertad de expresión, el tema de las filtraciones y las vulneraciones de los espacios reservados de como una especie de configuración del nuevo delito, pero creo que hay mucho en lo que vos venías comentando sobre, digamos, las eventuales filtraciones de datos como un espacio de riesgo, la configuración de un nuevo espacio de riesgo para los usuarios y el difícil proceso de generación como una nueva conciencia en torno a esta posibilidad. O sea, creo que, para poner una analogía quizás interesante porque también tiene que ver con tecnologías que están en el espacio público. Nos llevó un tiempo a los usuarios tomar conciencia del riesgo de ser atropellados en la calle por un auto, ¿no? Y de tomar algunas medidas, tanto estatales como personales, como en consecuencia del caer en la cuenta de ese riesgo, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de este panorama digamos, la generación y el compartir datos personales como una realidad del ecosistema digital y la evolución de la toma de conciencia de los riesgos que conlleva ese modo de vivir generando datos, compartiéndolos y saber que van a ser utilizados por terceros? Sí,
Bueno, decimos que no tenemos en América Latina, por ejemplo, una cultura de protección de datos. Entonces, si bien desde tu ejemplo, sabemos que hay que tomar, que tener cuidado para cruzar la calle o que hay que utilizar el cinturón si estás en un carro, por ejemplo, ah, no tenemos mucho cuidado en general con nuestros datos personales. Am, entonces, muchas veces utilizamos contraseñas débiles, 1, 2, 3, 4, Marina, o hay un montón de ejemplos. Y no es solo eso también, tenemos como, hay a veces una creencia que está equivocada, que es, pero yo no tengo nada, yo no estoy haciendo nada de equivocado. Entonces, como puede tener ahí mis datos, mi Yo información, no, porque no estoy yo haciendo no soy nada de equivocado. importante, ¿no? Yo no soy importante. ¿Quién va a querer hackearme a mí que no hago nada, ¿no? Eso, lo mismo. Pero en realidad lo que vemos, entonces, las filtraciones de datos son una realidad. Y vemos en América Latina filtraciones de datos masivas. Entonces, casi todos nuestros países tienen ejemplo de filtraciones grandes de bases de datos. Acá en Brasil, por ejemplo, tuvimos una hace ya, si no estoy equivocado, fue en 2020, que fue de más de 200 millones de personas, incluso filtraciones de datos de gente que ya estaba muerta. Este es sí, lo largo que fue. Porque además de la gente no tener una cultura de protección de sus propios datos, las instituciones aún tienen políticas de seguridad de la información débiles también. Entonces, las leyes en general van a tener este objeto de las filtraciones de datos y van a imponer algunas obligaciones, por decir, a los agentes, a los responsables encargados de los tratamientos de datos, si sus datos son objeto de filtración. Entonces, en general, ellos tienen que enviar una notificación a la autoridad de protección de datos, si es que existe una autoridad de protección de datos, hacer un mapeo para comprender la extensión de esta filtración, los datos de quién, y qué tipos de datos, y notificar también a los titulares de datos, porque es súper importante eso, saber si tus datos fueron filtrados y qué datos fueron filtrados. Ok, si fue mi contraseña, yo puedo cambiarla. Ahora, si fue mi dirección, ¿qué hago? Entonces, en general se abre, sobre todo para filtraciones largas, masivas, hay que las compañías o los agentes tienen que hacer un plan de mitigación de los riesgos y compartirlo ah, con los usuarios. Muchas veces, si la filtración es masiva, las autoridades incluso pueden apoyar en la construcción de este plan para que puedan juntos entender qué tipo de acciones pueden ser tomadas y cómo proteger a los titulares de datos. Entonces, es un poco como, es importante sí que los usuarios tengan en cuenta que es importante proteger a sus datos. Si tus datos son filtrados, puede ser objeto de fraude. Pueden llamarte diciendo, por ejemplo, hola Marina, soy tu mamá, estoy acá en una situación, puedes enviarme plata. No sé, hay un montón de situaciones que pueden pasar y sabemos que sí, ellas pasan. Pero al mismo tiempo también hay que pensar en reforzar las medidas de seguridad a la información, a los datos desde los agentes que tratan esos datos. Eso también es una cultura que no tenemos con fuerza en América Latina. Bien. Ingresemos ahora a otro capítulo complejo y polémico, que es el capítulo infancia, ¿no? Hoy tenemos en diversos países de América Latina, y quizás el nuestro sea uno de los principales, diversos programas educativos que destinan y ponen en manos de los centros educativos y de los niños y las niñas en los centros educativos
dispositivos electrónicos a través de los cuales se canalizan procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cada vez esto aumenta en mayor medida y en muchos sentidos nos pasa un poco lo que nos pasaba con los datos médicos y la capacidad de entender mejor cómo aprenden y cómo aprendemos los seres humanos en función de los datos que estamos empezando a generar en las aplicaciones destinadas a la educación. Sin embargo, también acá hay todo un espacio de vulneración, riesgos, utilización, derechos sobre los datos que generan los niños y las niñas en estas plataformas de enseñanza y aprendizaje. Más allá de todos los, digamos, de todas las, si se quiere, de todas las características que venimos mencionando a lo largo de esta sesión en torno a la protección de datos, ¿qué tipo de características tienen los datos generados por los niños y las niñas que los tipifican como, valga la redundancia, un tipo especial de dato que merece un tratamiento distinto, ¿no?, a los datos que podemos generar adultos en mayoría de edad? Este es mi tema favorito, tal vez. Yo, cuando empecé a trabajar con derechos digitales hace un montón de tiempo, empecé a trabajar con protección de infancias en línea. Entonces, es un tema que me encanta. Vamos, bueno, algunas cosas. Primero, creo que algunas son un poco, pueden parecer un poco obvias, pero importante para tener en cuenta en este debate. Niños, niñas y adolescentes son personas que están en desarrollo, ¿sí? En desarrollo físico, mental, social, psicológico. Por eso reciben, merecen una protección específica en todos los sentidos de su vida. Eso nos dice la ONU en la Convención General de Protección a la Niñez, por ejemplo, Convención de los Derechos del Niño, y nos va a decir la gran mayoría de la legislación de los países. La Convención de los Derechos de los Niños, por ejemplo, es el tratado internacional más ratificado en todo el mundo. Entonces, en general, es muy difícil encontrar a un país que no considere que niños, niñas y adolescentes merecen protección específica a sus derechos. Si pensamos, hay en esta idea de protección integral a sus derechos, hay un principio general que sería el principio del mejor interés del niño o de la niña o del adolescente. Voy a decir solo niño para facilitar, pero cuando digo niño, niño, niña, adolescente, personas con menos de 18 años. Esta es la idea de que cualquier acción que va a ser hecha que pueda tener algún tipo de efecto en la vida de un niño, hay que ser tomada llevando en cuenta el mejor interés de esta persona. Entonces, si el interés del niño está, hay un choque entre el interés de una empresa o del Estado y el interés de un niño o de un grupo de niños, hay que hay que elegirse el interés de este niño. Entonces, el interés superior del niño. Esta es la idea del concepto. La mayoría de las leyes, bueno, muchas leyes de protección de datos tienen capítulos específicos sobre protección a las infancias. Y en general, lo que dicen ellas es que los datos de niños han que ser tratados desde este principio de su superior interés, de su mejor interés. Eso significa que en la práctica, mucho de lo que vemos que es hecho con datos de niños, niñas y adolescentes no está siendo hecho de manera legal. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que niños están en las redes sociales y que sus datos están siendo utilizados para enviarles publicidad o para enviarles contenido muchas veces dañino, que no está pensado para ellos propios, sus datos no están siendo utilizados de acuerdo a su mejor interés, sino de acuerdo al mejor interés de las empresas que quieren lucrar, que quieren ganar económicamente arriba de estas
personas, ¿sí? Entonces, este es un punto. Si pensamos en otros tipos de actividad de tratamiento de datos que son un poco más, no son estas tan masivas de las grandes empresas, o si pensamos en actores pequeños, este es en general el norte, por decir, el camino a seguir. Es considerar hacer un test. Incluso hay algunas autoridades de protección de datos, sobre todo de Europa, que tienen testes específicos para saber si tu actividad de tratamiento de datos está o no de acuerdo con el interés superior del niño, está de verdad efectivamente protegiendo a este agente. Y así puedes entender si puedes o no utilizar el dato de un niño. Los datos son en general reconocidos como o como datos sensibles o como datos de categoría especial, o no necesariamente se usa una terminología, pero es un tipo de dato que tiene una protección especial, justo porque son personas en desarrollo. Entonces, niños, si pensamos, por ejemplo, en una manipulación equivocada de un dato de niño, esto puede tener efectos muy problemáticos, sea de su dirección, por ejemplo, que puede poner este niño en riesgo, sea en el entorno digital, sea en el entorno físico, pero también si pensamos en el uso de sus datos ah, para, para manipulación comportamental. Si niños son personas que están en desarrollo, eso significa que van a cambiar. Lo que gusta a un niño va a cambiar de un día al otro. Pero si tenemos los algoritmos de las redes sociales enviando un tipo de contenido, sea publicitario o no, a estos niños, tenemos una manipulación comportamental ahí también. Entonces, por eso es importante pensar en esto. Y vemos, ese es un punto, vemos en el mundo, y está empezando también ahora en América Latina, una tendencia de leyes de protección específicas a niños y niñas en entornos digitales. Entonces, incluso hoy, hace poco tiempo, fue sancionada una ley acá en Brasil específica sobre este tema de protección de niños en entornos digitales. Hace 2 o 3 semanas fue aprobada una ley similar en Bolivia, hace un poco más de 2 meses en Colombia también, y esta es una tendencia que vemos también desde Europa y desde otros ah, países del mundo. Y también, bueno, esto de pensar programas educativos, como se mencionó de Uruguay, es bastante, bueno, es importante. Al mismo tiempo, importante considerar también que las tecnologías, los niños tenemos esta idea de que son nativos digitales, que ya nacen sabiendo manejar los dispositivos tecnológicos, pero eso no es verdad. Como pueden sí saber cómo utilizarlos, pero eso no significa que entiendan los riesgos de estos dispositivos. Entonces, de la misma manera que no dejamos niños solos en la calle, tampoco es interesante dejarlos solos en sus teléfonos, por ejemplo. Bien, Marina, ya para terminar, un último combo de dos preguntas ahí que nos van quedando como responder de algunas de las inquietudes de los participantes. ¿Qué pasa con algunos espacios que parecen ser como derechos conquistados, como en algún momento espacios que digamos se pueden haber, cosas que se pueden haber configurado como el derecho al olvido, ¿no? Y esta cuestión de algunos litigios que se han ganado en torno a la eliminación de algunos datos por parte de las personas y demás. Creo que muchas veces en casos de filtraciones de materiales de índole íntima y privada, que hemos visto algunos triunfos en ese sentido de usuarios defendiendo su derecho a que esa información sea olvidada o sea descartada. Eh, y en este sentido, si podrías también recomendar buenas prácticas para los usuarios o espacios que eduquen a los usuarios en buenas prácticas en torno a el manejo y la protección de sus propios datos personales, organizaciones no gubernamentales, la propia Derechos Digitales de la que tú formas parte y otras organizaciones similares que puedan, sí,
apoyar a usuarios interesados en el desarrollo y el conocimiento de buenas prácticas de utilización de sus propios datos. Dale. Bueno, sobre este tema del derecho de olvido, es un buen tema. Hay siempre cosas nuevas pasando en el mundo en relación y va a cambiar la manera como distintos países aplican este derecho al olvido. Muchas veces está es más aplicado por el judiciario, por el sistema de justicia que por las leyes directamente, pero sí es un derecho bastante con mucho valor, por decir. Entonces, no solo en estos casos de filtraciones, si pensamos, pero también en otros fenómenos que vemos cada vez más. Si pensamos la diseminación no consentida de imágenes íntimas, por ejemplo. Este es un tema muy, bueno, muy actual, no es solo de ahora, ya hace algunos años, ya muchos países ya tienen leyes sobre ese tema de protección específica, sobre violencia de género en línea de manera general, pero tenemos la diseminación no consentida de imágenes íntimas o otras prácticas como la que llamamos doxing también, que es básicamente donde el caso en que se divulga datos personales de de una mujer, una persona LGBTQI, a más en la razón de su género, para que la persona sufra ataques, ¿sí? Entonces, en estos casos vemos sí que muchas leyes o sistemas de justicia aplican esta idea de derecho al olvido, que sería como un otro derecho bastante relacionado a olvidarse o a, a bajarse, por decir, a excluirse a datos personales. Y si pensamos también, datos, fotos también, imágenes también son datos personales y se puede identificar una persona en esta imagen. Sobre buenas prácticas, bueno, esto va a cambiar, como mencioné, vale siempre la pena mirar el sitio web de la Autoridad de Protección de Datos de tu país si es que tu país tiene una autoridad de protección de datos. Muchos de ellos tienen páginas con, como educativas, por decir, entonces con algunas preguntas y respuestas, o muchos tienen también algunos materiales que te apoyan si tienes una organización que va a tratar datos y quieres saber cómo hacerlos de la manera más protectiva posible. Muchos tienen a veces algunas tablas o materiales bastante prácticos, por decir así. También vale la pena mirar si tu país no tiene esto, o no tiene una autoridad de protección de datos, o no tiene este tipo de material. Los sitios web de las autoridades de protección de datos de Europa tienen muchos recursos y en muchos casos la lógica es similar. La lógica de aplicación es la misma, entonces, ya que estamos hablando español acá, el sitio web de la autoridad de España, que es la autoridad AEPD. Incluso hay algunos materiales que están en la bibliografía acá, que dejé a ustedes de esta clase. Tiene algunos de recursos y el sitio web de la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido también, que es el ICO, también tienen recursos. También vale la pena mirar a recursos producidos por organizaciones de la sociedad civil, justo el sitio web de derechos digitales, donde trabajo, www.derechosdigitales.org. Tiene mucha información, tenemos sobre todo muchos estudios sobre la protección de datos o el uso de datos por el Estado, entonces por órganos de la administración pública. Ese es un tema que interesa a ustedes, vale la pena mirar a los recursos. Tenemos mucha información práctica de recomendaciones a estados, pero también para reflexiones más críticas y profundizadas desde un punto de vista más de investigación.
Y dejo acá también algunas informaciones, pero estas en portugués, no sé, tal vez a practicar el portuñol. Hay una organización de Brasil que se llama IDEC, que es el Instituto de Protección a los Consumidores. Hace algunos años ellos produjeron algunos materiales sobre cómo adecuarse a leyes de protección de datos a organizaciones más pequeñas. Entonces no son para grandes empresas, pero para organizaciones de la sociedad civil que manejan datos personales, cómo pueden hacer para estar de acuerdo a leyes de protección de datos o a otras organizaciones más pequeñas también. Entonces puede valer la pena mirar el sitio web de ellos para buscar esos materiales. Ajá, perfecto, ya está en el chat. Muy bien. Bueno, Marina, muchísimas gracias por esta sesión. La verdad, un placer escucharte. Nos quedamos con muchísimas respuestas, por suerte, pero también con muchísimas preguntas como corresponde, y con muchísimas más ganas de seguir leyendo y enterarnos del tema. Así que resta agradecerte nuevamente, y también a todos nuestros participantes por haberse conectado en el día de hoy. Nos vemos el miércoles que viene en la sesión de libertad de expresión. Así que allí estaremos. Marina, muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Gracias a todos y todos. Buenas noches.